Hola autor, hola autora, bienvenido al podcast de Triunfa con tu libro. Hoy vamos a hablar de cómo ChatGPT nos puede ayudar a los autores a escribir libros y concretamente cuáles son las 7 mejores instrucciones o 7 mejores prompts que puedes hacer a ChatGPT para ayudarte con tu libro. Ya sabes que ChatGPT, ya sabes no, probablemente no sepas, que significa, si lo traducimos al español, significa transformador preentrenado generativo. Y esto se refiere al tipo de modelo de aprendizaje automático en el que se basa ChatGPT. OpenAI es la empresa que está detrás de ChatGPT, así como de otros modelos de lenguaje innovadores. OpenAI es una organización de investigación que se dedica a hacer avanzar el campo de la inteligencia artificial y hacerlo más accesible a todos. Vamos a ver esas prompts, pero antes de decirte cómo puedes empezar a utilizar ChatGPT, si es mejor la versión gratuita o la de pago, y te voy a dar también 3 pautas importantes para utilizarlo, antes de darte esas 7 instrucciones, 7 prompts clave para escribir tu próximo libro. Primero, para utilizar, si no lo has utilizado todavía, para utilizarlo es muy sencillo. Te tienes que ir a OpenAI, a chat.openai.com y ahí creas una cuenta. Esta cuenta es gratuita y vas a poder utilizarlo rápidamente. ¿Hay una versión de pago? Sí, una versión Plus, de momento es el chat GPT-4, nosotros lo estamos utilizando, también nuestro grupo de autores del programa de reto lo está utilizando, uno es la versión gratuita y otra es de pago. Fundamentalmente, para mí hay dos ventajas. Una, que el número de palabras, el texto que aparece en las respuestas puede ser más largo, he calculado más o menos unas 3.000 palabras, hasta 3.000 palabras que te puede ocupar la respuesta. Luego sabes que puedes dar a continuar y te da más, ¿no? Pero de una tacada son 3.000, entonces para ciertos trabajos puede ser interesante. Y luego que nunca o prácticamente nunca está parado de alguna forma. El gratuito, sabes que muchas veces no te deja y tienes que esperar, ¿no? Yo creo que eso, para mí, hasta donde hemos llegado, son fundamentalmente la diferencia entre usar la gratuita o lo de pago, que hoy por hoy son 20 euros. Pero bueno, puedes empezar perfectamente con la gratuita para ayudarte a escribir tu libro y luego puedes ir viendo. Antes de nada, decirte que sí, tú puedes decir a ChatGPT que escriba tu libro, o más bien que escriba un libro, no va a escribir tu libro. Puedes decirle perfectamente que escribe un libro sobre determinada temática. ¿Eso lo escribe? Sí. ¿Es un buen libro? No. ¿Es un libro que se va a vender? Tampoco. ¿Por qué? Porque ChatGPT, por lo menos hoy por hoy, te va a ayudar a generar ideas para tu libro. Ya lo veremos con las preguntas, los prompts, las instrucciones que vamos a ver, ¿no? Te puede ayudar a ciertas funciones o ciertos trabajos que tú tienes que hacer en tu libro y que utilizando ChatGPT vas a ir más rápido o te va a ayudar a desbloquear. Pero tú eres el director de orquesta y tú tienes que ir a base de prompts, a base de instrucciones, tienes que llevar a ChatGPT a tu terreno, a tu libro. Digamos que es como si utilizaras, imagínate que eres un director de orquesta y entonces tienes unos buenos músicos y dices empezar a tocar y cada uno toca una pieza diferente, o incluso les dices que toque una determinada pieza, pero la cosa no está coordinada. Entonces tú tienes que utilizar en forma de práctica y utilizando las prompts adecuadas, tienes que utilizar ChatGPT para llevarlo a tu terreno, para que escriba lo que tú quieres escribir, la idea del libro que tú tienes, ¿vale? Entonces, vamos con otros
tres aspectos que te quería comentar antes de entrar en los prompts en general sobre cómo utilizar ChatGPT, que a mí me parece que son muy importantes. Uno, ser específico. Cuanto más específico seas en esas indicaciones, en esos prompts o preguntas, más específicas y más relevantes van a ser las respuestas. Por ejemplo, no es lo mismo decir genérame ideas para un libro, ¿vale?, que genérame ideas para un libro de no ficción sobre un tema de cuidado personal y bienestar en adultos jóvenes, por ejemplo. Incluso lo puedes especificar más y cuanto más lo hagas, mejor. O sea que primero, ser específico. Segundo, proporcionar contexto. ChatGPT es capaz de comprender el contexto y generar respuestas apropiadas, por lo que puede ser útil proporcionarle algo de contexto o información de fondo cuando se le pide que genere ideas. Por ejemplo, si estás escribiendo un artículo sobre el impacto ambiental del plástico, por decirte algo, puedes proporcionar a ChatGPT algunas pautas sobre el tema, como la historia de producción del plástico o los efectos de la contaminación plástica en la vida silvestre, por decirte algo. Eso va a hacer que puedas llevar más a ChatGPT a tu terreno, a ese libro o ese artículo o a lo que quieras tú escribir. Y luego experimentar con distintos prompts o distintas instrucciones, ¿vale? Puedes cambiar un poquito, variar cómo haces tú la pregunta y ver qué opciones te da, ¿vale? Entonces, vamos a entrar de lleno con esas 7 mejores prompts que puedes utilizar para escribir tu próximo libro, sobre todo si se trata de un libro de no ficción. El primero sería generar ideas para tu libro. Por ejemplo, ¿cuál sería exactamente ese prompt o esa instrucción? Sería la siguiente: genera ideas para un libro de no ficción sobre el tema, y ahí indicas tú el tema, sobre el tema tal, y ahí pones tus lectores objetivos, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Genera ideas para un libro de no ficción sobre finanzas personales dirigida a niños de 8 a 12 años. Fíjate la diferencia entre genera ideas para un libro, por ejemplo, de finanzas, allá decir finanzas personales dirigida a niños de 8 a 12 años. Todavía podrías especificarlo más, todavía puedes hacerlo más, ¿vale? Segundo prompt o instrucción que te va a venir muy requete bien, que es obtener títulos y subtítulos. ¿Cuánto nos cuesta a los autores dar con el título con gancho y el subtítulo más atractivo? Muchísimo. Así que podemos tirar de ChatGPT para esto. A lo mejor no quiere decir que finalmente utilices exactamente el título y el subtítulo que te proponga. Puedes utilizarlo o puedes utilizar parte, o a lo mejor utilizas el título o a lo mejor utilizas el subtítulo, pero te va a dar ideas y te va a desbloquear. Por ejemplo, puedes decir genera 4, 5, 6, 10, los que tú creas, los que quieras. Genérame, por ejemplo, 5 diferentes opciones de título y subtítulo para un libro sobre el tema que sea, y puedes decir, para que sea más específica, el libro incluye capítulos sobre esto y esto. Mucho mejor si dices el tipo de capítulos que incluye o contenidos o sobre qué va tu libro de una forma más específica que solamente el género, porque el título y el subtítulo va a ser mucho mejor. Por ejemplo, puedes decir genera 5 diferentes opciones de título y subtítulo para un libro sobre productividad. El libro incluye capítulos sobre administración del tiempo, establecimiento de metas y superación de la procrastinación. ¿Vale? Vamos con el tercer tipo de prompts, instrucciones. Uno que te va a servir para generar
un esquema para tu libro. Fíjate, esto también lo que nos cuesta a los autores, dar con un esquema que sea lógico, que nos sirva a nosotros de guión para escribir, que sea atractivo para el lector. ¿Cuál sería ese prompt o esa instrucción? Sería la siguiente: genera un esquema para un libro sobre, y pones ahí la temática. El esquema debe incluir información sobre los temas principales y los subtítulos de cada capítulo. Por ejemplo, genera un esquema para un libro sobre productividad. El esquema debe incluir información sobre los temas principales y los subtítulos de cada capítulo, ¿vale? De forma que te incluya eso, tema, título y subtítulo de cada capítulo. Así tienes más información. Por supuesto, este esquema es muy genérico si hablamos sobre un libro sobre productividad. Si tú le das contexto, si le das más información sobre el contenido del libro o los 4 o 5 temas que toca, o incluso, más información sobre contexto o contenido, te va a generar un esquema mucho más adaptado a lo que tú estás buscando. Y por supuesto, una vez, y esto es importante y no lo he mencionado todavía, tú puedes seguir repreguntando. O sea, ChatGPT no se olvida de lo que te ha contestado y tú vuelves a preguntar sin tener que volver a preguntar lo que has preguntado anteriormente. Puedes volver a incidir sobre eso que te ha contestado y decirle desde reescríbeme o amplíame este punto o quítame esto y esto, enfócamelo, yo qué sé, con más humor o de una forma más informal, o introdúceme este tema, ¿vale? Entonces, sobre lo que tú ya has escrito, puedes volver a repreguntar. Vale, cuarto prompt: escribir capítulos completos, ¿vale? ¿Cuál sería el prompt? La instrucción: escribir la introducción para un libro de no ficción llamado tal, y ponerse el título. La introducción, porque en este caso hablamos de la introducción, debe tener alrededor de tantas palabras e incluir una descripción general del libro, así como los principales temas e ideas que se abordarán en el mismo. Ejemplo: escribir la introducción para un libro de no ficción llamado El Manual de Productividad. La introducción debe tener alrededor de 400 palabras e incluir una descripción general del libro, así como los principales temas e ideas que se abordarán en el libro. ¿Vale? Esto es un prompt muy interesante para que escriba cada uno de los capítulos de tu libro. Repito, cuanto más específico seas, mejor, más se va a adaptar la respuesta a lo que tú estás buscando. Vamos con los 2 últimos prompts. Sexto: ampliar texto. Por ejemplo, prompt: generar ideas para ampliar este párrafo. ¿Vale? Pones un párrafo en el que tú estás un poco bloqueado, te gustaría desarrollarlo más o no tienes suficiente información y se lo pides a ChatGPT. ¿Vamos con un ejemplo? Venga, vamos con un ejemplo. Genera ideas para ampliar este párrafo. El ejercicio es importante para mantener buena salud. Ayuda a mejorar la actitud cardiovascular, fortalecer los músculos y reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y las enfermedades del corazón. Si pones esto en ChatGPT, ya verás cómo te amplía el contenido e información sobre este texto. Y vamos con el último prompt, que es algo que nos interesa mucho a los autores, sobre todo en la primera etapa de escritura de tu libro, que es cuando estás haciendo una investigación de otros libros de la misma temática, que es resumir un libro completo. Sí, señores, resume libros completos. He de decir que lo que hemos probado hasta ahora resume muy bien los libros que son muy conocidos. Resume todos los libros. Yo he probado con los que yo he escrito y los resume, pero no los resume tan bien como libros muy, muy conocidos. Por ejemplo, ¿cuál sería el prompt? Resume las principales conclusiones del libro tal, de tal autor, ¿no? Por ejemplo, resume las principales conclusiones del libro Hábitos Atómicos de James Clear. Este es uno de los top bestsellers en Amazon.com.
ha vendido millones de ejemplares y te hace un buen resumen de este libro, ¿vale? Entonces, espero que con estos 7 tipos de prompts puedas ayudarte con ChatGPT para escribir tu libro utilizando a ChatGPT como un asistente virtual que te va a ayudar a desbloquearte, te va a ayudar a esquematizar, te va a ayudar a desarrollar texto que puede ser interesante, pero no, hoy por hoy no te va a escribir simplemente diciendo escribe un libro sobre tal, tu libro, porque como te decía, es algo que tú tienes que llevar a tu terreno. Así que, nada más, espero que te resulte interesante, que vayas haciendo esos primeros pinitos sin miedos, ¿vale? No hay que tener miedo a las nuevas tecnologías. Ya sé que hay muchas informaciones muy alarmistas. Es verdad que esto va a afectar a algunas profesiones, pero se trata de utilizar esta nueva revolución a nuestro favor, a escribir mejores libros y escribirlo más rápido. Para eso tenemos que utilizar ChatGPT.